Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Hola, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la parte de mercados donde en la primera parte de la semana había buenas noticias entre los inversores, un buen ánimo entre los inversores debido a que el gobierno chino, los responsables chinos, tenían una promesa de nuevos estímulos económicos, sobre todo en el sector inmobiliario. Ello arrastraba de una forma importante la bolsa de aquel país, pero en el resto del mundo no eran bien vistos estos estímulos porque no los creen en una palabra. No en datos macro hay que hablar que siguen los indicadores de las economías mostrando cierta ralentización, pero nunca hablamos de recesión, cierta ralentización. Flojo dato de PMI manufacturero en la zona euro, dato anterior 43,4, el previsto era 43,5, final 42,7 puntos. PMI de servicios en la zona euro, dato anterior 43,4, dato final 42,7, por debajo también de las estimaciones. PMI de servicios en USA, dato anterior 54, dato previsto 54, real 52,4, por debajo de las estimaciones. También un dato peor, PMI manufacturero en USA salía por encima de las estimaciones, un buen dato de confianza de consumidor en Estados Unidos también por encima de lo estimado. El PIB trimestral en Estados Unidos también salía bien, anterior 2.0, previsto 1.8, final 2.4. Hay que hablar que el mercado laboral en Estados Unidos sigue dando buenas noticias, caída de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de 221.000 desde los 228.000 de la semana pasada. El IPC de España y de Alemania suben ligeramente, el PIB de España mejora al 2,3, menos de lo previsto, el PIB de Alemania empeora del menos 0,2 al 0,6, y todo ello en una semana donde los inversores tenían su atención centrada en las reuniones de la FED y del Banco Central Europeo. Subían ambos un 0,25% los tipos de interés, hasta el 4,25 en Europa y 5,5 en Estados Unidos máximo de los últimos 22 años, y lo importante era el discurso donde decían que posiblemente, si los datos no ponen en aprietos, pueda haber una parada en las subidas de los tipos. Con todo esto, los cierres que hemos tenido en el conjunto de la semana son: Frankfurt subía el 1,81%, París el 0,59% arriba, Londres el 0,4% arriba, Madrid subía el 1,19%, acababa el IBEX 35 la semana en 9.685,10 puntos, Estados Unidos el SP ganaba el 0,85%, el Nikkei subía el 1,4%. En el mercado de divisas, el euro dólar se iba a niveles de 1,1029 unidades, el euro yen a 155,37 unidades, el euro libra en 0,8565 unidades. En el mercado de bonos, cierta subida, pero pequeña, debido a la subida de tipos de interés. Alemania se iba al 2,46%, España en el 3,51%, Estados Unidos en el 3,97%. En el mercado de materias primas, el petróleo subía un 3,64% hasta acabar en los $83,38 el barril. El oro bajaba un 0,2 hasta los $1.960,15 la onza. Y con esto damos por finalizado este espacio y damos paso a actualidad. La actualidad de la semana. En la parte de actualidad queremos traerles en esta ocasión el fuerte gasto que supone para el país de forma mensual el pago de las pensiones. Un tema muy controvertido, pero sí que los números, si se analizan fríamente, asustan un poco, dado que por primera vez en la historia de la seguridad social se ha sobrepasado el hito histórico de los 12.000 millones de euros de gasto mensual. Fue en junio, exactamente fueron 12.017 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se debe fundamentalmente a varios hechos. El primero es la revalorización del 8,5% que han tenido las pensiones el año pasado, que es la inflación media del año 2022, después de que ese año entrase en vigor por ley obligatoriedad de revalorizar las pensiones a favor del IPC. Además, también contribuye un segundo factor, el envejecimiento progresivo de la población, dado que se han incrementado en 100.000 personas el número de nuevos pensionistas respecto a julio del año pasado. También hay que hablar de un tercer factor, que son que las nuevas pensiones que se están concediendo son aproximadamente un 2% más altas que las que se están dando de baja. Hay que recordar que la cuantía media de las pensiones nuevas está ahora mismo en este último mes en 1.391,7 euros. Un 2 más que el mismo periodo del año anterior. Con todo esto, los datos son muy fríos
y se afirma y se ve que están ganando una media de poder adquisitivo del 7,67% los jubilados respecto a la tasa de interanual de inflación, que está en el 1,9%, y 4 puntos respecto a la inflación subyacente, que está en el 5,5%. Si hacemos algo de historia, hay que recordar que en el año 2013 pagar las pensiones suponía menos de 8.000 millones. Cuando entró Pedro Sánchez a gobernar, la retribución de los pensionistas suponía 8.965 millones. En la actualidad está por encima de 12.000. Hay que recordar que son 3.000 millones más en una legislatura, que es un esfuerzo que tienen que realizar los trabajadores del país para mantener la retribución de cada vez un mayor número de pensionistas y con una revalorización del IPC. La batalla electoral ha truncado la posibilidad de hacer una reflexión seria, sosegada y realista del sistema, dado que se prometen por parte de los grupos políticos cosas difíciles de cumplir con el objetivo de ganar un puñado importante de votos. La decisión de subir cotizaciones en el empleo para pagar las pensiones es una decisión de dudosa coherencia, sin sentido, que solo sirve para maquillar la realidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque van a seguir incrementándose nuevos pensionistas, el baby boom, la generación del baby boom está próxima a la jubilación, con lo cual el gasto se va a incrementar de una forma exponencial y hay que tratar de que los responsables se sienten, hagan una reflexión sosegada y seria y que lleven a tener una trazabilidad para un sistema que sea durable en el tiempo y que no esté en riesgo de quiebra como está en la actualidad. Con esto lo que hacemos es finalizar este espacio y damos paso a la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. En expansión, el gasto mensual en pensiones supera ya los 12.000 millones. La pensión media de jubilaciones de 1.375 euros, con un crecimiento anual del 9,6%. En 5 días, las energéticas triplican sus márgenes desde la pandemia hasta los 97.800 millones. El del conjunto de sectores supera los 300.000 millones, un 50% más que a finales de 2009. En Diario de León suben un 2,7% las pernoctaciones hoteleras en mayo hasta las 745.680. Castilla y León está en el 8º lugar de los destinos principales, con el 4,7% de las pernoctaciones de los viajeros. En el mundo, el paro desciende en Castilla y León hasta los 100.700 y rebaja la tasa al 9%. Segovia es la segunda provincia de España con menor proporción entre parados y activos. La EPA señala un incremento del 1,75% del empleo en el segundo trimestre, aunque por debajo de la media nacional. El valor de la semana. En el valor de la semana en esta ocasión tenemos a Alberto en el programa con todos nosotros. Alberto, bienvenido. Gracias. Ha seleccionado IAG. ¿Por qué? Pues hemos cogido IAG porque ha publicado resultados anunciando un beneficio operativo en el primer semestre de récord. Estos buenos resultados han impulsado el valor de las acciones, situando a la compañía entre los más alcistas del IBEX, con una subida en la sesión superior al 6% hoy. ¿Quién es IAG? Pues de IAG hay que decir que es un holding multinacional de aerolíneas que tiene sede en España y que está dirigido por Luis Gallego. El grupo está compuesto por varias aerolíneas importantes, entre las más destacadas podemos nombrar a Iberia o a Vueling. Estas compañías operan distintos mercados y rutas, brindando servicios de transporte aéreo tanto en el mercado doméstico como a nivel internacional. ¿Cómo han sido estos resultados? Pues la compañía ha anunciado en el primer semestre del año un beneficio operativo de más de 1.200 millones de euros, lo que deja muy atrás las pérdidas del mismo periodo del año anterior. Además, el beneficio neto ha alcanzado los 920 millones de euros en comparación con las pérdidas de más de 600 millones de euros del ejercicio anterior. Este buen desempeño se debe en parte a la fuerte demanda que tienen los servicios de IAG y también al buen rendimiento que han presentado los servicios que tiene en la red doméstica. Y finalmente, ¿cuál es la opinión de los expertos? Pues los expertos tienen una opinión positiva del valor, como no podía ser de otra manera, y sobre todo gracias a los resultados que han sido superior incluso a lo que ellos esperaban. Además, consideran que la reducción de la deuda neta de IAG, gracias al aumento de los beneficios, representa una solidez financiera que es muy importante para el valor. Las perspectivas además para el verano son muy optimistas y los analistas esperan que alcance los niveles de crecimiento prepandemia ya durante este ejercicio. Por lo tanto, es un valor que hay que tener en cuenta y al que hay que seguir muy de cerca. Pues muchas gracias, Alberto, por tu aportación al programa, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana, que será la primera semana del mes de agosto.
en la que destacamos el lunes PMI manufacturero y no manufacturero en China, PIB en zona euro, IPC en zona euro. Martes, tasa de desempleo en Alemania, PMI manufacturero del ISM en Estados Unidos. Miércoles, variación del desempleo en España, cambio del empleo no agrícola ADP en Estados Unidos. El jueves, PMI de servicios zona euro, decisión de tipos de interés en Reino Unido y nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y el viernes, ventas minoristas en la zona euro, tasa de desempleo en Estados Unidos y pedidos de fábrica en Alemania. Esto es todo en esta ocasión, no tenemos más que despedirnos agradeciéndoles su atención, recordándoles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días.